Queridos peregrinos, el Adviento es tiempo de preparación para la Navidad, pero en este tiempo también toda la Iglesia espera vigilante la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo como juez universal. En este segundo domingo de Adviento, las lecturas de hoy nos animan de una doble manera. Por un lado, la profecía de Isaías nos muestra el maravilloso reino del Mesías, y por otra parte, el Evangelio nos muestra la llamada exigente a la conversión por el último profeta del Antiguo Testamento y precursor del Señor, San Juan Bautista. Pidamos a la Santísima Virgen y a la intercesión de San Francisco Javier que nos concedan tener siempre un espíritu de sabiduría y de inteligencia para propagar la fe de Cristo. Preparad el camino al Señor, preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Todos juntos unidos, con la mano en el corazón, andaremos nuestros caminos y entre todos habrá comprensión. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. En este segundo domingo de Adviento, la voz de Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, que anunció la futura venida del Mesías, nos invita a mirar al Señor que viene a salvar a los pueblos y que hará oír su voz gloriosa en la alegría de nuestro corazón. Con esta gozosa esperanza encendemos el segundo cirio de la corona de Adviento. Ahora vamos a bendecir este Belén que han preparado nuestros hermanos con todo su esfuerzo, con todo su cariño, para ayudarnos a recordar esos misterios que celebraremos durante el tiempo de Navidad. Y le pedimos a Dios Padre que la contemplación de este Belén, de este nacimiento,
avive nuestra fe en su Hijo, que se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su Pascua. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías expone y anuncia el maravilloso reino del Mesías, cuya principal característica es la paz. También en el Salmo 71 rezaremos para que florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y ya San Pablo nos enseña que vamos a descubrir dos grandes características del actuar de Dios: su fidelidad en el cumplimiento de las promesas y su misericordia, ya que ofrece la salvación a todos los pueblos. Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente. Y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera de la espiga. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que
en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una sola voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas, y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por esto te alabaré entre los gentiles, y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. Preparad el camino del Señor. Aleluya, aleluya. Allanad sus senderos y veréis la salvación de Dios. Aleluya. La salvación de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de entre las piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos presentes y los que siguen esta retransmisión por el canal de YouTube, en este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios y particularmente el Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, que es el precursor del Señor, el que viene, como dice Yahvé Dios por medio del profeta Isaías, es el mensajero que envía delante de ti, delante de Cristo, el cual preparará tu camino. Y es que Dios, a lo largo de los siglos, ha ido preparando su venida, la venida de la Encarnación, y lo ha hecho con paciencia, con celo, en medio de un pueblo numerosas veces cerrado e indiferente ante Dios. Y a pesar de toda esa preparación, en tiempo de los profetas, etc., resulta que, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. No recibieron al Mesías, no lo aceptaron, a Jesucristo como el Salvador, salvo un pequeño resto
de Israel. ¿Y por qué? Porque una cosa es desear la venida del Mesías, del Salvador, y otra cosa es esperarla. El que desea algo sueña con algo que considera difícilmente alcanzable, lo mira como lejano y no se siente impulsado a moverse para alcanzarlo. Sin embargo, el que espera algo lo considera tan real, que le atañe tan directamente, que se prepara para recibirlo. Por eso el profeta Isaías, contemplando esa visión que Dios y esos oráculos del Señor, exhorta al pueblo de Israel: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Podemos esperar con seguridad la venida del Salvador. Él ha venido, Él sigue viniendo cada día. Ha venido esa primera venida hace 21 siglos, sigue viniendo, vendrá al fin del mundo, como hace también referencia al Evangelio que hemos escuchado. Y viene cada día, en cada hombre, en cada acontecimiento. Y lo esperamos para el tiempo de Navidad. Y por eso este tiempo de Adviento es importante. Y es el que la Iglesia ha dispuesto, igual que la Pascua tiene una cuaresma de preparación, la Navidad tiene un Adviento, un tiempo. Sobre todo ¿para qué? Para disponernos espiritualmente, porque cuando celebremos en Navidad, en la liturgia, el nacimiento del Salvador y recordemos ese hecho histórico, se va a hacer presente, realmente, con esas gracias salvadoras, y Él quiere llegar y entrar en nuestro corazón. Por eso nosotros no solo debemos desear la venida del Salvador, porque si no, el deseo se queda en nada. Tenemos que esperar. Y como decía, el Señor viene. ¿Por qué? Porque es tal su bondad y su amor. Es un amor el que nos tiene tan incondicional, que es un amor que no decae nunca, que nos asegura su venida, como la aseguró cuando vino hace 21 siglos, viendo el mundo envuelto en la oscuridad y las tinieblas del pecado. Y tenemos que valorar el Adviento y aprovecharnos de él, porque es un tiempo de la Iglesia, un tiempo de gracia, un tiempo fuerte. Y de hecho es de una gran riqueza y tiene ese sentido de austeridad penitencial. Por eso, pues como veis, sobre todo los colores que se utilizan son el morado, que es color de penitencia. Y se suprime el canto del Gloria a Dios en el cielo, ¿verdad? Que se reservará para la Inmaculada y para la noche de Nochebuena, nacimiento en Salvador, etcétera, ¿no? Y tenemos que cuidarlo porque cada vez más fuera de los muros de las iglesias, el materialismo que nos rodea y que nos influye pues tan fuertemente ha desvirtuado el sentido espiritual de la Navidad y popularmente ha suprimido el Adviento, salvo lo que se trata dentro de las iglesias. Fuera casi ya no hay nada de eso, solamente hay un ambiente comercial. La gente tiene que trabajar y tiene que comer, pero a veces es tan fuerte que nos ayuda a perder el sentido de este tiempo de preparación. Y cómo hemos de
preparar la venida del Salvador? Pues en este domingo la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista, este hombre que vemos con esa vida de espíritu muy fuerte, austero, vestido con una piel de camello, alimentado de langostas y miel silvestre, viviendo en el desierto, que es el lugar donde no hay nada. ¿Por qué? Porque ahí y de esta forma es como aviva su espíritu para recibir al Salvador. Se desprende y renuncia de lo superfluo, a lo superfluo, y busca lo esencial. Y todo el que va por ese camino de desprendimiento, de desapego de las cosas de este mundo, desapego de la fama, de la riqueza, de los placeres, de los honores, es porque busca y porque espera recibir algo muy bueno. ¿Y qué es eso muy bueno? Pues es la venida del Mesías, del Salvador, de la cual se nos habla en la primera lectura con esos grandes bienes, de paz, de amor, de alegría, de felicidad, y que nos trae y no nos puede traer sino solo Dios. Y por eso tenemos que disponer nuestro espíritu. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿no? Si me preparo para recibir al Señor que va a venir en 3 semanas más. Si no nos preparamos, ¿qué sucede? Pues como sucede en la mayoría de las personas, que serán días la Navidad de comidas y cenas festivas, luces, adornos, regalos, pero se repetirá lo que dice San Juan, y hemos dicho antes en el prólogo de su Evangelio: vino a los suyos y no lo recibieron. Pues si no recibimos al Mesías, ¿verdad?, al Señor, ¿qué es lo más importante? Lo demás no sirve pues para nada. Y por eso debemos de disponernos con espíritu de conversión, de desprendimiento, de no dejar que este ambiente mundano tan fuerte pues nos aturda de tal manera que no pensemos en otra cosa. Y convertirnos es luchar por corregirme de mis pecados, de mis defectos, es hacer alguna renuncia, algún sacrificio, también para poder ofrecérselo al Niño Dios en la Navidad, como a veces nos invitaba a ello Luz Amparo, ¿no? Ese ramillete de renuncias, para presentarle, como los pastores le presentaron esos dones tan sencillos y tan humildes, ¿no? Y a veces, pues, muchas ataduras nos impiden esa conversión y nos mantienen cerca del pecado y nos tiran mucho para abajo, y que es pues la inconstancia en el hacer el bien, el cansancio, nuestra propia malicia, a veces que nuestro deseo del Señor es muy débil, y tenemos la tentación de decir y de pensar: es imposible convertirnos. Y nos puede venir el desaliento y el desánimo, pero no tenemos que ceder a esa tentación. ¿Qué hacer cuando queremos seguir el camino del Señor y sentimos que no podemos? Algo muy importante tenemos que hacer: recordar que la conversión es una gracia que nos da el Señor, que ninguno de nosotros podemos convertirnos con nuestras solas fuerzas. Entonces, hemos de pedir a Dios con fuerza que nos convierta a Él.
y lo va a hacer en la medida que nosotros le abramos nuestro corazón. Como decía el Papa Francisco, reza, camina. Es decir, pidamos esa conversión, pero al mismo tiempo caminemos, que es el Señor quien nos mueve a caminar, y veremos cómo llega esa transformación en nuestra vida. Y vendrá el Señor a nuestro corazón, que esto es lo más grande, lo más hermoso, porque quiere inundarnos de su amor. Nos decía la Santísima Virgen en un mensaje, que he escogido unas frases porque hacen referencia a ese espíritu de conversión que necesitamos, ¿no? Convertíos, hijos míos, y arrepentíos. Es del 2 de mayo del 87. No seáis duros de corazón a tantas gracias. Vuestro pensamiento no tiene que estar en el mundo. Mientras estáis en el mundo no podéis servir a Dios, hijos míos. Revestíos del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Mi Hijo tiene un fin sobre todos vosotros, pero os tenéis que dejar, hijos míos. El Señor quiere transformarnos, pero nos tenemos que dejar, ¿no? Como decíamos, la conversión es una gracia, pero además necesita de nuestra colaboración. Olvidaos del mundo, purificad vuestro pensamiento y vuestro corazón. No os pertenecéis, pertenecéis a Cristo. Si os dejáis que mi Hijo trabaje en vosotros, no tardaréis mucho en ver su gloria. Pues en este día, segundo domingo de Adviento, pidamos a la Santísima Virgen que ella nos ayude a avivar nuestra esperanza, que esperemos, no solo deseemos, sino que esperemos con seguridad que viene el Señor y quiere venir a nuestro corazón. Y puesto que esta venida es cierta, nos preparemos combatiendo contra el pecado, contra la mundanidad, que abramos nuestro corazón a Dios, que va a venir y quiere venir, lleno de amor, un amor que nos regenera y que nos salva. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Él se apiada del pobre y del indigente. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, en especial por nuestro arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, para que apaciente santamente el rebaño de los a ellos confiados, roguemos al Señor. Por la Asociación Pública de Fieles Reparadores de la Virgen de los Dolores, para que el Espíritu Santo ilumine y asista a todos sus miembros, por todos los peregrinos de Prado Nuevo y por sus intenciones particulares, roguemos al Señor. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays où il y a des guerres et des conflits, afin que cessent les guerres et le terrorisme, pour les chrétiens persécutés et pour la conversion de toutes les personnes qui emploient la violence. Prions le Seigneur.
Pidamos también por todos los enfermos y moribundos, por todos aquellos que son víctimas del cáncer y otras enfermedades. Encomendemos a la Santísima Virgen todos aquellos que son víctimas de catástrofes naturales o accidentes de tráfico. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, que nos preparemos para la Navidad, para que la palabra de Dios aliente nuestra oración y nos ayude a mantenernos vigilantes y firmes en la fe. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos prometes en Cristo la realización de todos nuestros anhelos, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Virgen de Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Virgen de Adviento, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Virgen de Adviento, la de gracias llena, del Señor la sierva, del mundo la reina. Virgen de Adviento, alza nuestros ojos, guía nuestros pasos a la vida eterna.